¿Ya? ¿Listo? Bueno, 1, 2, 3. Hola, pues buenos días. Seguimos con el programa de la RAM de este año en cuidados paliativos. Hoy, en este momento nos toca platicar sobre el tema de armonización en el tratamiento del delirium en cuidados paliativos. Soy Oscar Rodríguez Mayoral y tengo el honor de presentarles a esta mesa redonda. A la distancia, saludamos a la doctora Adelina Alcorta Garza, quien es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es maestra en Pedagogía, es doctora en Medicina con especialidad en Psicometría y coordina el Departamento de Psico-Oncología y Cuidados Paliativos del Centro Universitario contra el Cáncer del Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además de tener consulta privada en OnCare Treatment Center, ahí en este estado del norte. También es un honor presentar a la doctora Dalia Vázquez, quien es médico cirujano y especialista en anestesiología y medicina del dolor y cuidados paliativos, certificada en medicina paliativa, es maestra en cuidados paliativos por la Universidad de Palma de la Gran Canaria, y es jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE, coordina el Programa Nacional Paliativiste. Por otro lado, tengo el honor también de presentar aquí de manera presencial al doctor Bernardo Cacho Díaz. Él es médico especialista en medicina interna, especialista en neurología, neurofisiología y neurooncología. Él es adscrito aquí al Instituto Nacional de Cancerología. Y por último, también es un honor presentarle al doctor Napoleón Sánchez Dávila. El doctor Napoleón es médico especialista en medicina interna, es especialista en geriatría y es paliativista. También es adscrito aquí al servicio de cuidados paliativos de este instituto. Bien, pues primero la doctora Adelina nos tiene una presentación corta como una forma de introducción a este tema tan interesante, tan complejo y tan relevante en la población que atendemos en los servicios de cuidados paliativos. Bien, doctora Adelina, no sé si pueda presentarnos. Ahí está, ¿me pueden ver ya la pantalla? Sí, doctora, adelante. Bien. No lo puedo mover. Bien, el principio, muchas gracias y felicidades al INCANE, a la doctora Silvia Allende y a todo su equipo, porque realmente ha sido muy brillante este evento y me siento muy honrada en estar en esta mesa. Agradezco a todos. Voy a hablar brevemente del delirium para hacer una revisión rápida de algunos temas importantes. Primeramente, distinguirlo, que el delirium es un síndrome diferente del delirio como síntoma, algo muy frecuente que se confunde nuestros estudiantes a la hora de su descripción. Este es un trastorno neurocognitivo que se distingue por su aparición aguda y su curso fluctuante en horas o días, generalmente asociado a personas de edad mayor, a periodos de gravedad en todas las enfermedades y particularmente en el cáncer, asociado a la malignidad y sus tratamientos, y por supuesto, en los casos al final de la vida, su aparición es algo pues es inevitable. Y ahí es donde nos encontramos con mayor morbilidad en aquellos pacientes que han tenido delirium en los días finales de la vida. Vamos a pensar que incluso esto obligó a la escala paliativa pronóstica a incluir el delirium como parte de los indicadores para sobrevida a corto tiempo, de un mes, aumento de comorbilidades y en el cuidado que tienen que ver con el bienestar del paciente, puesto que pacientes con delirium tienen más frecuentemente úlceras de presión, neumonía por aspiración, problemas que en su rehabilitación, mayor frecuencia de readmisiones hospitalarias y mayores días de estancia hospitalarias. Y también se ha asociado a otra de las situaciones importantes para nosotros dentro de los cuidados paliativos, que es una familia con mayor angustia ante el cuidado del paciente, y también nuestro personal sufre mayor estrés teniendo pacientes con delirio.
En la prevalencia, esta es dependiendo las áreas en donde se hacen los estudios reportados en la literatura. En la urgencia se reporta en un 10%, en admisión general en todos los hospitales en un 43%. Los paliativos, esto puede ser tan alto como un 78% y hay reportes aún de más. En áreas de hospitalización en general se puede encontrar en un 16%, en tumores hematológicos en un 18%, y las unidades de medicina interna, que generalmente tienen un buen número de camas ocupados por pacientes con situaciones agudas médicas y pacientes con cáncer particularmente, hasta un 47%. Es importante distinguir factores predisponentes y desencadenantes para poder tratar y prevenir el delirio, principalmente los que ya mencioné, la edad y la historia de un trastorno cognitivo preexistente, algunos pacientes con déficits visuales o auditivos, antecedentes previos de delirium o de enfermedad vascular cerebral, problemas electrolíticos por deshidratación, pacientes demenciados con fragilidad o polifarmacia, y antecedentes también de estar sufriendo depresión o haber sufrido depresión, ansiedad e insomnio previamente. Esto lleva a algunos reportes a dar incidencias tan altas de riesgo como tener pacientes hasta en un 72% que sufrirán delirium. Como predictores de riesgo también en los factores desencadenantes, pues por supuesto la propia enfermedad, más si estamos ubicados en cerebro, los tratamientos de quimio y radioterapia y los medicamentos que usamos con frecuencia en todo su manejo. Estos entonces podrían estar divididos en tumores del sistema nervioso central, primarios o secundarios, o en toxicidades por los tratamientos de radiación y quimioterapia. Tenemos además que considerar las complicaciones físicas, metabólicas o nutricionales, los medicamentos, como ya mencioné, no oncológicos, además de los oncológicos, y las comorbilidades previas. En esta situación, no olvidar que también problemas como retención urinaria, estreñimiento, antecedentes de abuso de alcohol, tabaquismo o drogas, o historias de traumas y enfermedad del sistema nervioso central deben ser considerados junto a los ya mencionados de problemas isquémicos o fallas en problemas hemáticos, renales, hepáticos, cardíacos o pulmonares, endocrinopatía, que es también muy frecuente. Aquí tenemos un algoritmo para ver precisamente cuáles son los síntomas y el cuadro clínico al que nos vamos a enfrentar y donde podemos sospechar delirium, desde sus pródromos, con síntomas de ansiedad, inquietud, desorientación o irritabilidad, las alteraciones del sueño, que todo esto favorece las alteraciones cognitivas, que son patognomónicas del síndrome de delirium como trastorno mental orgánico. Estas son las alteraciones en el estado de conciencia y fluctuaciones durante el mismo día, incluso en el estado de conciencia, problemas de memoria, desorientación y disminución de la concentración en los pacientes. Alteraciones psicomotoras que nos dan las características de delirium hipoactivo cuando el paciente está muy quieto, o hiperactivo cuando está agitado, o formaciones mixtas de delirium. Alteraciones en el sueño podemos encontrar de todas, inquietudes, pesadillas, inversiones del ciclo de día y noche en el sueño, e intensificación de síntomas, que esto es típico del delirium para que ustedes lo tengan siempre en mente, el síndrome de sol poniente, que es cuando cae el sol y empieza a disminuir los estímulos, los pacientes se agitan mucho más. Este es característico de delirium. Perdón. Las alteraciones emocionales y perceptuales, como es ansiedad, miedo, irritabilidad, la labilidad emocional, podemos encontrar al paciente eufórico y luego estar triste o lloroso, tener alucinaciones visuales, táctiles, ilusiones y delirios como trastornos de pensamiento, o alteraciones neurológicas como temblores, mioclonos, asterixis, disgrafia, apraxia y demás. En todos estos hay que valorar especialmente la intensidad de los síntomas y estas fluctuaciones diurnas y nocturnas. Los criterios diagnósticos de acuerdo al DSM-5, entonces, en resumen, alteraciones de la atención y la conciencia, el tener una aparición brusca con una fluctuación de horas en horas y en pocos días,
la alteración cognitiva adicional que ya mencionamos, que no se explica mejor por otra alteración neurocognitiva y que está identificado la afección médica. En su manejo tendría que señalar el primer paso, como en toda la medicina de buena práctica, es identificar al paciente. El mayor problema con el delirium es que no lo identificamos y no atendemos rápidamente la situación, y aquí podemos ver dos tipos de clasificación del delirium: el irreversible, que es el que nos lleva al delirium refractario, para ahí sí considerar la situación de una sedación paliativa, o la reversible, en donde tenemos la situación de polifarmacia, la toxicidad por opioides, las infecciones, trastornos electrolíticos y el mismo tratamiento oncológico que tendría que ser revisado. Y en el manejo incluir el apoyo a familiares, cuidadores y equipo médico. Y en el farmacológico considerar el retiro de fármacos no necesarios, modificaciones en la medicación para el dolor o reducción de dosis o cambios de medicamentos, y el uso de sintomático, de acuerdo a si el paciente está psicótico, pues usar antipsicóticos, y atender en caso de suma agitación a benzodiazepinas, las cuales evitamos al máximo posible, puesto que también pueden ser motor de incrementar problemas en el delirium, pero otras veces en una buena combinación se pueden indicar y ayudan a mantener al paciente más tranquilo. En el manejo no farmacológico, que creo es el principal para la prevención y para el sostenimiento del paciente en su cuidado, es tratar de evitar la sujeción al máximo, y esto se hace cuando nosotros identificamos rápidamente el riesgo de delirium, y entonces ponemos un cuidador 1 a 1 para dar orientación, estimulación cognitiva, manejo de los déficits visuales o auditivos, mantener una luz indirecta en el cuarto del paciente, mantener la higiene del sueño y espacios muy familiares para el paciente. Esto es lo que llamamos el manejo ambiental, y que está relacionado con la calidad de vida también del paciente. Hay que evitar factores entonces que agraven el delirio, identificar y tratar la enfermedad subyacente, brindar el apoyo a la restauración del problema físico cognitivo que se encuentre, y si corresponde, que en la mayor parte de los casos corresponde, una recomendación a todos es evitar cosas con las que el paciente se pueda hacer daño, que estén a su alcance, y esto a veces en los hospitales es todo un problema, pero tenemos que estar muy atentos a esta situación. Tenemos protocolos de orientación, como dar relojes, calendarios, tener una ventana en el cuarto es importante, que tengamos siempre una presentación con el paciente para que nos identifique e identifique a sus cuidadores o a la enfermería por el turno que se vaya a estar. La estimulación cognitiva, tener actividades controladas de visitas periódicas solamente de un familiar, esto no saturar al paciente, porque se debe evitar a la vez la sobreestimulación sensorial, especialmente de noche. Tenemos entonces además que facilitar el sueño fisiológico, y esto también hay que recomendarlo. Nuestros hospitales se olvidan de este factor, que es muy importante: facilitar el sueño del paciente y procurar no dar medicamentos entre la noche, a menos que sea absolutamente indispensable. Poder tener también una movilización temprana y uso mínimo de estas restricciones que ya mencioné. Los aparatos visuales y auditivos necesarios los debe tener el paciente, y monitorear frecuentemente el uso de medicamentos problemáticos y retirarlos tan pronto sea posible. Por ejemplo, las benzodiazepinas se deben evitar en los pacientes de alto riesgo, tener precaución al prescribir opioides o antihistamínicos o de hidropiridinas, evitar y tratar complicaciones médicas. La reposición de volumen es importante, aunque hay estudios contradictorios, pero siempre ayuda. La hipoxemia y las infecciones. Y aquí recuerdo, y hay trabajos que han documentado últimamente, que el mantener un geriatra en nuestro equipo para el manejo de los pacientes adultos mayores ha disminuido hasta en 1/3 la frecuencia de pacientes con delirium en algunos trabajos. Y bueno, pues hasta aquí agradezco mucho el tiempo y abrimos
a discusión lo que ustedes consideren. Bien, doctora Adelina, pues muchísimas gracias. Una revisión bastante amplia, concreta. Le agradecemos muchísimo esta introducción. Algo interesante que comentaba la doctora Adelina es sobre epidemiología, ¿no? O sea, realmente el síndrome confusional agudo, delirium, vamos, tiene muchísimos nombres ahora, neurocognitivo, agudo, pero vamos, todos hablamos de delirium históricamente, ¿no? O sea, históricamente el delirium es muy frecuente. Y doctora Dalia, ¿qué tan frecuente lo encuentra usted en su unidad de cuidados paliativos? ¿Qué tan frecuente es? Y sobre todo, los subtipos, hablando del subtipo psicomotor, ¿no? A veces identificarlos es difícil, ¿no? Pero no sé qué tan frecuente lo encuentra usted en su práctica diaria, doctora Dalia. Sí, doctor, efectivamente, como ya comentaba la doctora Alcorta, en las unidades de cuidados paliativos que nos dedicamos exclusivamente a ver pacientes en ámbito paliativo, es bastante frecuente y se viene sumando a la evolución del paciente desde estadios, pues prácticamente al final de la vida. Conforme nos acercamos al final de la vida, suele ser más característico, muchas veces es de inicio hipoactivo, como ya comentaba la doctora, y que suele incluso empeorar cuando más nos acercamos al final de la vida. De tal manera que muchos de los pacientes que vienen enviados de otros servicios ya incluso pueden venir con algún grado de delirium, incluso hipoactivo. Entonces, de tal manera que los médicos paliativistas que nos encontramos aquí, en el ISSSTE nos encontramos en esta unidad, contamos con un médico geriatra para incluso hacer valoraciones específicas, sobre todo en los pacientes adultos mayores, en los cuales es más característico este delirium, no solamente con alteraciones hiperactivas, pero sí hipoactivas, de tal manera que podamos valorarlo más específicamente por un médico especialista en geriatría. Eso es muy importante. De tal manera que la diferencia entre, como bien comenta la doctora, la diferencia entre la demencia, un estado demencial y un delirium hipoactivo es algo bastante sutil. De tal manera que nosotros pues podemos ver una incidencia en la unidad de cuidados paliativos de Zaragoza hasta 8 de cada 10 pacientes que son enviados de manera tardía. Podemos ya incluso en las valoraciones iniciales ver algún grado de delirium, sobre todo hipoactivo. O sea, entonces el más frecuente es hipoactivo. Y eso nos lleva a un reto diagnóstico. A ver, alguna vez encontramos aquí en el INCAN que cerca del 70%, un poco más del 70% de los pacientes con delirium no eran identificados por los equipos de oncología, ¿no? Entonces, y bueno, aquí me cabe un poco la pregunta, doctor Bernardo, sobre algo que es cómo identificarlo. Sobre todo me ha tocado el reto en pacientes con actividad tumoral en sistema nervioso central, en el cual pues hay una variedad impresionante de presentaciones clínicas, ¿sí? Y el delirium, pues bueno, el reto se vuelve mucho más complejo. No sé qué nos pueda comentar sobre esto. Claro, si me lo permiten, muchísimas gracias por la invitación, antes que nada. Todo el grupo liderado por la doctora Allende y el encargado de la mesa, la doctora Alporta, la doctora Vázquez, el doctor Sánchez. Creo que estamos dejando a un lado, o tenemos que empezar a integrar, que el delirium es un síndrome, y como tal no es que haya un solo especialista, sino es el grupo de especialistas que vemos a estos pacientes. Si sabemos que entre el 15 y el 30% de los pacientes con cáncer van a tener metástasis cerebrales, pues es frecuente que sea un síntoma de presentación en estos pacientes. Muchas veces llega el paciente o agitado o llega pues con delirium hipoactivo y se da el tratamiento y nunca le hacemos un estudio de imagen, por ejemplo, o nunca lo valoramos. Entonces, no solamente la actividad tumoral del sistema nervioso central precipita
el tener delirium, sino cuando uno tiene delirium asociado a actividad tumoral del sistema nervioso central, se incrementa la mortalidad hasta en 4 o 5 veces. Causas neurológicas o cosas que vemos en pacientes neurológicos que además favorecen el tener síntomas de delirium, pues es el EBC previo, ¿no? Como bien nos comentaba ahorita la doctora Alporta, que tenga demencia, ¿no? Muchas veces tratamos, y va a sonar un poco especulativo, tratamos al cáncer, pero no tratamos mucho al paciente, entonces nos damos cuenta que tiene demencia el paciente ya en una etapa pues bastante avanzada cuando empezó su tratamiento y ya tenía daño cognitivo. También es muy importante que estamos dejando de ver algunas causas de reversibilidad del delirium. El paciente se trata el síntoma del delirium, pero no estamos tratando la causa del delirium. Y hemos visto pacientes que tienen meningitis infecciosas, que tenemos abuso de fármacos, o que el paciente no comprendió bien la dosis de los fármacos, y que es una de las etiologías bastante frecuentes. Y la otra es que los pacientes que tienen delirium por más de 3 días, se ha identificado también que entre el 10 y el 15% lo que están teniendo es un estado epiléptico. Entonces, también es otra cosa que tenemos que tomar en mente. Son muchísimas cosas y por eso lo importante es, en realidad, el manejo multidisciplinario. Al final de la vida, sobre todo dirigido por cuidados paliativos, ¿no? Que es súper importante tener paliativistas en todos los equipos, que son los que más experiencia tienen, pero siempre acompañados o junto con geriatría, que tienen muchísima experiencia, neurología, ¿verdad? Y psiquiatría. O sea, es un equipo que es multidisciplinario. Aquí muchas veces sesionamos los casos, porque a lo mejor uno le encontró anisocoria y lo que tenía en realidad pues, es una lesión retroconal que está generando que tenga un síndrome prefrontal medial, que está mal confundido como un delirium hipoactivo. Ahora, no todo es metástasis, y no todos los pacientes que tienen metástasis cerebrales, parenquimatosas o meningitis neoplástica, tienen delirium, pero cuando se asocian estas dos, tienen mucho más mortalidad. Y esto genera, pues, mucha angustia a la familia, genera mucha angustia al propio paciente, porque cuando sale del delirium, o cuando se controla el delirium, dice, es que yo estaba inatento, y creo que es un punto también importante ver el estado post-delirium. Bien, es interesantísimo cómo un síndrome, cada vez conocemos más de él, y a veces los diagnósticos diferenciales son complejos. Una pregunta del auditorio es, doctor Napoleón, ¿cómo, vamos, en su experiencia sobre todo, ve pacientes con deterioro cognitivo, ¿sí? Con síndromes demenciales, y que el delirium se superpone o es muy frecuente, pero ¿cómo hacer la diferencia? A veces algo como diferenciar estos dos, o cómo se conjuntan estos dos síndromes, los síndromes demenciales, como el síndrome que conocemos como delirium. Sí, esto se puede superponer. Sin embargo, va a depender mucho de la clínica, si es un paciente y del inicio del síntoma. Si es un paciente que inició en los días previos y el paciente no estaba así, posiblemente es un delirium. Si es una evolución más crónica o si lleva meses, seguramente puede ser por ahí demencia. También puede haber en los dos pérdida de atención o el pensamiento desorganizado, pero va más asociado al inicio del síntoma. En estos pacientes, pues lo más importante es también ver la reversibilidad del síntoma, que hasta en unos, digamos que hasta el 50% de los pacientes, sobre todo en pacientes en etapas iniciales, se puede revertir. Y pues en estos pacientes también tendremos que identificar si hay una causa precipitante, y a veces es la única manera también de la diferenciación del síntoma. Algo interesante, doctor Napoleón, acaba de decir la reversibilidad, y lo comentaba la doctora Alcorta y también el doctor Bernardo, sobre qué tan
¿Qué tanto buscamos la reversibilidad del delirium en la población oncológica paliativa? O sea, pensemos en esta población tan específica y la realidad es qué tan frecuente se busca esa reversibilidad, porque en la literatura, por ejemplo, el grupo del doctor Bruera en el MD Anderson reporta que el 50% aproximadamente es reversible, pero aterrizándolo en nuestro escenario con otras características de población, ¿qué tanto buscamos la reversibilidad y qué características tiene el paciente que puede revertirse este síndrome? Sí, aquí lo principal es establecer primero un pronóstico y cuál es el objetivo de tratamiento. Dependiendo del objetivo de tratamiento y el pronóstico, además de la funcionalidad previa del paciente, podemos establecer si este paciente, porque finalmente también son pacientes paliativos, conviene hacer todo el protocolo de estudios. Pero si es un paciente funcional, si es un paciente que vemos que es dentro de las causas es una causa reversible, pues hay que tratarla. Se dice que por cada episodio de delirium puede haber hasta 3 causas. En pacientes con cáncer, pues definitivamente, como lo comentó la doctora Alcorta y el doctor Cacho, pues existen múltiples causas. Desde un paciente que tiene dolor, desde un paciente que tiene polifarmacia, desde un paciente que es frágil, que tiene fallas crónicas, que pueden tener más desequilibrio electrolítico, que están bajo tratamiento de esteroides, antibióticos, etc., etc. Entonces sí se debe buscar la reversibilidad. Parte de lo que hacemos en geriatría, pues precisamente es esta parte de evaluación global, y aquí retomo el comentario del doctor Cacho, que solamente no es geriatría, sino es un manejo transdisciplinario que como parte del modo de trabajo que hacemos aquí, pues bueno, a veces se necesita la opinión del psiquiatra, del geriatra, del neurólogo y todos en conjunto establecer para mejorar esta parte del paciente. Y retomando la pregunta inicial, bueno, pues también hacer estas pruebas cognitivas y en el paciente se permite y ver si tiene antecedente previo de algún tipo de demencia o que nos indicara este tipo de patologías. Sí. Estos pacientes son un reto siempre, ¿no? Siempre, y creo que la visión pensemos en la visión de los momentos, los diferentes momentos. Y nuevamente el grupo del doctor Bruera, el doctor David Hugh, tiene un artículo interesantísimo sobre cuáles son los objetivos de este tratamiento, sobre todo tanto la búsqueda de la reversibilidad como la búsqueda del control de síntomas, ¿no? Entonces, doctora Alcorta, no sé qué nos podría platicar sobre estos tratamientos, sobre todo en estos diferentes momentos de la enfermedad, del estado y la funcionalidad de cada uno de los pacientes que atendemos en los servicios de cuidados paliativos. Bueno, primero es muy importante, quiero hacer una aclaración, distinguir demencia de delirium. Como mencioné en las diapositivas, una característica primordial es, la demencia tiene un inicio insidioso, lento y progresivo, y por definición prácticamente irreversible. El deterioro es gradual, no hay un deterioro súbito como en el delirium. En el delirium hay alteraciones en el estado de conciencia. En la demencia no hay alteraciones en el estado de conciencia. Entonces, estos son datos patognomónicos de ambas patologías. Uno es un trastorno crónico y el otro es un trastorno agudo. En el trastorno crónico, el deterioro es progresivo y a veces imperceptible por los familiares o por el médico, porque empieza a perder facultades gradualmente, a desorientarse despacio. Antes podía hacer cuentas, ahora no las puede hacer, etcétera. Y nunca hay una alteración en el estado de la conciencia. El estado de alerta lo tenemos que consignar siempre en nuestras notas clínicas cuando hacemos el paso de visita y la evaluación del paciente, porque el estado de alerta lo vamos a ver fluctuante. Puede estar en un rato estuporoso, puede estar en otro momento claro y no necesitar
estímulos para poder despertar al paciente, y por eso muchos delirios hipoactivos se nos van de noche, porque no dan lata al personal, no mortifican tanto en la sala porque están quietos. Los que mortifican y que fácilmente identifica el personal son los agitados, los que nos ponen en riesgo el cuidado de la venoclisis, de la toma de medicamentos, la interacción interpersonal, porque el paciente se agita, se paranoidiza, no coopera, está confuso. Entonces, ese delirio activo lo podemos identificar, el delirio hiperactivo, más fácilmente que el hipoactivo. Y por eso se nos va de noche, y cuando lo que más tenemos son hipoactivos, y muchos se quedan en la sala porque no dan problemas ni a la familia en su cuidado ni al personal. Entonces, ojo, distinguir muy bien demencia de delirium. Uno es un proceso lento, otro es un proceso agudo, y el paciente se va a reincorporar cuando nosotros corrijamos el problema, no sé, de oxigenación o de lo que, si hay cuestiones metabólicas que también afectan, no nada más, como decía el doctor, es el tumor cerebral, o puede haber metástasis en otras áreas, pero están afectando el metabolismo, están afectando electrolitos, etc. Cuando nosotros corregimos electrolitos o lo que esté afectado metabólicamente y químicamente aparezca en nuestros exámenes normal, eso se puede hacer en menos de 24 horas porque, pues, no sé, corrige la hipercalcemia, la hipocalcemia o el sodio o lo que sea, o el potasio. Pero el daño que queda por ese periodo de inestabilidad metabólica, por falta de oxigenación, por ejemplo, pues tenemos muchos pacientes que pueden tener súbitamente, no sé, falta de oxigenación, sangrados, hipovolemia, anemia, etcétera. El daño es aunque se recupere en 24 a 48 horas esa situación, mentalmente no funciona así nuestro cerebro. Mentalmente el daño cognitivo va a estar apareciendo las próximas 2 o 3 semanas. Por eso tiene periodos fluctuantes. De pronto parece que ya se estabilizó el paciente y se regularizó su condición mental, y unas horas después lo volvemos a ver o agitado, desorientado, enojado, irritable, ansioso, y esos son síntomas del mismo delirium que están ahí. No son cosas de carácter del paciente o un mal día que amaneció el paciente un día bien y otro no, etc. Entonces, eso es lo que hace que frecuentemente no se ha tratado, no se cubre médicamente, no se toman las medidas ambientales del cuidado, y eso agita más al paciente y va prolongando el tiempo de mejoría. Ahora, la reversibilidad es posible bajo estas condiciones. Medidas ambientales. ¿Cuáles medidas ambientales? Luz indirecta, que esté una persona conocida por el paciente que lo pueda dirigir y actuar, decimos nosotros como yo auxiliar, como alguien que lo apoya. Esto es comida, esto es la hora de dormir, vamos a hacer esto. O sea, si nosotros estamos cambiando, que eso es algo que las familias no saben y que nosotros tenemos que psicoeducar, a veces abruman al paciente, lo saturan de estímulos, y entre más estímulos tenga nuestro aparato mental, más se va a desorientar y más confusión va a crear y más propensión a alucinaciones, ilusiones e ideas delirantes. Entonces, por eso es una relación 1 a 1 con una persona conocida. Si hay personal médico que va a estar en turno, tratar de que sea el mismo el que esté atendiendo al paciente y no rotar tanto. Bien. Porque también es otro problema de las unidades de cuidados intensivos. Afortunadamente, sí, están asignados, doctora, por camas, y eso hace que haya la posibilidad de que el personal sea el mismo, por lo menos en los turnos de día o de noche, etc. Bien, doctora, muchas gracias. Retomando vamos a retomar la pregunta que le hice inicialmente sobre cómo tratar y en qué momentos, ¿no? Buscar la reversibilidad no es en toda nuestra población, y creo que es importante tener claro esa parte, ¿no? O sea, no, vamos a buscar siempre una reversibilidad en una población, como bien dijo el doctor Napoleón Sánchez, con ciertas características. Siempre a todos hay que tratar de manera no farmacológica, ¿sí? Y muchas veces de manera farmacológica, pero
los objetivos de tratamiento en diferentes momentos del curso de la enfermedad cambian. No es lo mismo un paciente en agonía, ¿sí?, como un paciente que tenía una funcionalidad previa con un Karnofsky del 70% y que por alguna razón cae en delirium, ¿no? Los objetivos cambian dependiendo de la población que tenemos frente a nosotros, y obviamente los tratamientos tanto etiológicos, o sea, del desencadenante, ¿sí?, los factores de riesgo que se pueden llegar a modificar. Pues bueno, eso nos da toda un panorama distinto y hay que particularizarlo. Y doctora Dalia, en este aspecto, en su experiencia en la institución donde usted tiene su práctica diaria, ¿sí?, estos objetivos, ¿cómo evalúa cómo puede cambiar este objetivo hacia un paciente que está en agonía, con un paciente que tal vez buscamos una reversibilidad? ¿Cómo lo decide? ¿Cómo tiene esa expertise para poder tener el objetivo claro? Sí, efectivamente, como ya había comentado el doctor Cacho, esto va dependiendo de la funcionalidad y del pronóstico de cada uno de los pacientes, del pronóstico de sobrevida y del pronóstico también efectivamente de lo que nosotros estamos observando en cuanto a la caída en cuanto a los síntomas y el tipo de delirium. Obviamente, si el paciente pone por una conducta potencialmente peligrosa algún riesgo para su vida o para el cuidador primario o para la familia, pues efectivamente tenemos que iniciar un tratamiento farmacológico, porque aunque el paciente esté en un periodo muy cercano al final de la vida, ¿no? Porque efectivamente esto es una de las pautas que nos da de manejo inicial, ¿no? Los objetivos del tratamiento sintomático pues se resumirían en tres. Poner fin a las conductas que puede llegar a tener este tipo de delirium, si es en el caso de que sea hiperactivo, las conductas potencialmente peligrosas, disminuir los síntomas psicóticos, dependiendo de lo que estamos hablando, qué tan entrenado tenemos a la familia, qué tanto nos puede estar ayudando al tratamiento no farmacológico. Efectivamente, todo eso depende mucho del cuidador primario, de la red de apoyo que estamos nosotros valorando. Y finalmente también el tratamiento farmacológico nos va a ayudar a tranquilizar al paciente y poder volver a reevaluar si nosotros podemos ir disminuyendo las causas subyacentes. Ahora, no solamente el tratamiento se basa en el tratamiento sintomático, sino como ya dijeron muchos de los expertos, pues una gran parte de las causas del delirium son causas de tipo farmacológico. Entonces, ese es momento, yo creo que en cualquier parte, sea en agonía o no esté en agonía, es un momento es importante que nosotros nos sentemos a reevaluar si es el propio tratamiento, si son los opioides, si nos estamos pasando de benzodiazepinas, si no estamos viendo una infección que no hayamos evaluado de manera adecuada, para que nosotros nos podamos sentar junto con el cuidador primario, con la red de apoyo y con el equipo multidisciplinario para volver a sesionar el caso y decir por qué no buscar la causa. Ahora, obviamente si el paciente se encuentra en un delirio hipoactivo, ya en un franco estado agónico, donde tenemos mayor peligro en iniciar tratamientos sintomáticos para el delirium, bueno, podemos tomarlo con mucha más calma. Otra cosa sería diferente, como ya lo dijo la doctora Alcorta, la hidratación y la nutrición en el paciente paliativo, donde podemos encontrar algunas de las causas potencialmente reversibles. Si el paciente podemos estarlo reevaluando de una manera periódica. En cuidados paliativos nosotros prácticamente los pacientes al final de la vida los evaluamos casi prácticamente cada semana, tenemos la oportunidad de estarlos viendo y entonces podemos tomar esta red de apoyo y decidir efectivamente en qué paso, ¿no?, del tratamiento podemos nosotros incidir de manera directa. Entonces yo resumiría estas pautas del tratamiento es uno, pues el tipo de delirium y las causas, las conductas potencialmente peligrosas para el paciente y su familia, aunque esté a lo mejor cercano al nivel cercano al final de su vida, pues no vamos a dejar que sea un delirium hiperactivo, ¿no? Entonces tendríamos que hacer una terapéutica un poquito más agresiva. Y el pronóstico y la funcionalidad también.
Bien, muchas gracias, doctora. Doctor Bernardo, la neurobiología del delirium hasta hace poco tenemos una idea un poco más cercana, ¿no? Yo recuerdo tal vez hace unos 15, 20 años, teníamos muy poca idea y afortunadamente por los avances de la tecnología tenemos mucho más idea. Porque eso también, conocer la neurobiología, nos lleva también a los tratamientos, ¿sí? No sé qué nos pueda comentar sobre esto, usted es experto en esa área. Claro, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que aquí vale la pena saber que no podemos poner micropipetas en el cerebro y medir la cantidad de neurotransmisores, cómo está la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Sabemos que hay mucha inflamación, sabemos que hay desregulación de varios neurotransmisores y digo, uno de los ejemplos es por eso dejamos bloqueados dopaminérgicos, los famosísimos antipsicóticos. Pero en el paciente oncológico es distinta la fisiopatología porque también tiene que ver todo el tratamiento oncológico y no podemos separar en el paciente oncológico su evolución del tratamiento que recibe. ¿A qué me refiero con esto? Porque, por ejemplo, hay términos nuevos o hay términos, bueno, no son tan nuevos, pero recientes, así como el delirium antes era el SOC, ahora también tenemos chemobrain. Y el chemobrain tiene mucho que ver con el bloqueo hormonal. Se ha visto que el bloqueo hormonal, tanto estrógenos como testosterona, baja el rendimiento cognitivo y predispone para tener delirium. El irinotecan, las dosis altas de metotrexate generan encefalopatías. O sea, es distinta la biología, la fisiopatología, dependiendo de la causa, como bien han estado en reiteradas ocasiones comentando. Y también tenemos otras variantes, como la encefalopatía posterior reversible. Muchos pacientes reciben, por ejemplo, ciclofosfamida, que lo que pasa es que produce un daño endotelial venoso y hay fuga hacia el cerebro y produce crisis convulsivas, deterioro del estado de alerta. También puede existir bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo y generar una cosa que se llama ondas meseta, que es que aumenta tanto la presión intracraneal que de repente lo que hace el cerebro es desconectarse y se puede desconectar 30 minutos o se puede desconectar 2 o 3 días. Y no estamos tomando en cuenta también evaluar toda la parte de la presión intracraneal. Otro de los mecanismos que hay es la psicosis esteroidea. Muchos de los quimioterapéuticas, por ejemplo, el R-CHOP, el CHOP normal para linfoma, incluye dosis altas de esteroide. Y estas dosis altas de esteroide generan también una cosa que antes se denominaba psicosis esteroidea, que hay veces que incluso sin otro tratamiento farmacológico, sino más bien bajando la dosis del esteroide o disminuyendo la dosis total o suspendiéndola, puede llegar a mejorar. Entonces, la fisiopatología es distinta en cada una de las causas. Las infecciones te pueden generar otra forma. Hay vasculopatías autoinmunes asociadas como fenómeno paraneoplásico. Entonces, yo creo que el punto de vista neurooncológico es primero pensar la teología y esa te va a dar la biología. No es una biología común porque, como hemos comentado, y por eso el término de armonización del delirium es que es un síndrome complejo que depende de la etiología y también depende del paciente y depende de lo que le estamos haciendo nosotros al paciente, la severidad y la forma de presentación de estos pacientes. O sea, es distinto tratar un delirium que está asociada a un estado epiléptico, ¿no? Un estado epiléptico subintrante. Entonces, muchas veces el paciente pues entra en agitación, regresa, entra en agitación, regresa, o al contrario, está normal y se va hacia hipoactividad y lo que está teniendo es un estado subintrante, que es otro fenómeno neurobiológico en donde se incluye pues, irritabilidad y actividad eléctrica cortical. Bien, vamos, qué interesante explicación y tan corta. Eso nos da un panorama muy distinto, ¿no? El tratamiento del delirium, muchas veces lo centramos en dos, prácticamente en el uso de antipsicóticos, ¿sí? Pero la realidad es que es mucho más complejo, aunque muchas veces el uso de bloqueadores dopaminérgicos, que ahora recientemente ya no se le dice antipsicóticos, sino ahora se le dice bloqueadores dopaminérgicos, ¿sí? O bloqueadores de aminas, de monoaminas, específicamente, porque no son de dopamina y serotonina específicamente, se utilizan muy frecuentemente y específicamente para la agitación psicomotriz. Doctor Napoleón, ya para ir cerrando esta mesa,
se requiere, bueno, y lo que yo he notado, que el uso específicamente de sus pacientes geriátricos, oncológicos, paliativos. Hay una fineza interesante del uso de esta familia de fármacos, de bloqueadores dopaminérgicos y serotoninérgicos en esta población, en donde las dosis, los momentos, en cuanto a utilizarlos, es muy, muy interesante. No sé qué nos pueda comentar sobre su experiencia en este aspecto. Sí, pues en pacientes adultos mayores algo importante pues es el cuidado del detalle, que si bien lo hacemos en cuidados paliativos, pero estos pacientes generalmente son muy vulnerables y como ya lo comentamos, pues pueden tener múltiples fallas, tanto hepática, renal, como ya lo vimos, deterioros cognitivos y demás. Entonces, y además de los múltiples medicamentos que tienen. Entonces, antes de considerar dar un medicamento, bueno, pues tendremos que evaluar prácticamente todas estas condicionantes y basados en eso establecer un tratamiento. Definitivamente parte de los principios de geriatría y bueno, también dependiendo del síntoma del paciente, pues es a veces establecer dosis menores e ir incrementando gradualmente y eso no solamente con los antipsicóticos, sino con la mayoría de los medicamentos. Entonces, el cuidar todas estas cuestiones muchas de las veces también tiene impacto en la reversibilidad o en no agregar un efecto secundario también del tratamiento. Entonces, sí depende mucho del paciente y depende mucho del contexto, definitivamente también inclusive las dosificaciones que vamos a considerar para algunos pacientes, inclusive la vía de administración. Digamos que tendremos que considerar muchas cuestiones para establecer la dosificación de estos medicamentos. Lo que sí hemos visto y que a veces también es importante es que si con un fármaco podemos cubrir ciertas alteraciones, quizás puede ser también parte de los fármacos ideales. Entonces, elegir el fármaco específico a las dosis adecuadas e irlas titulando, digo, puede ser alguna alternativa en algunos pacientes. Y bueno, en experiencia, bueno, pues parte de estos antipsicóticos también, de acuerdo a las características del paciente, bueno, se elige y en algunos pacientes no solamente el haloperidol, sino algunos otros antipsicóticos han sido de gran ayuda para controlar el síntoma. Pues bueno, desgraciadamente siempre… Sí, doctor Bernardo, por algún comentario corto. Quizás una perla en esto que acaban de decir, así como hay cosas muy importantes en todo lo que se ha dicho, hay que tener mucho cuidado en las arritmias asociadas al empleo de estos bloqueadores dopaminérgicos. ¿Por qué? Porque muchas veces al paciente le dejamos dosis elevadas de quetiapina o olanzapina, haloperidol, y persiste o empeora el delirium, y esto está asociado a que hacen cardioembolismo, por ejemplo, o están haciendo fibrilación auricular. No solamente se asocia a bloqueo auriculoventricular por el QT prolongado, sino se ha asociado también a múltiples arritmias cardíacas. Entonces, considero yo que hay que tener cuidado y sería como una perla para todos los que prescribimos bloqueadores dopaminérgicos, siempre tener un electrocardiograma y vigilar el funcionamiento cardíaco en estos pacientes. Gracias. Sí, es una excelente observación. Y bueno, por cuestiones de tiempo siempre el tiempo es un enemigo de estas mesas y cada vez se ponen más interesantes. ¿Sí? Voy a dar unas conclusiones. Me gustaría que si hay alguna extra corta, puntual, ¿no? En una pequeña frase, la agreguen a los participantes de esta mesa. Primero, es que el delirium, lo que hemos comentado es que el delirium es frecuente, es muy frecuente, y que necesitamos, específicamente en las poblaciones oncológicas paliativas, requerimos tener una búsqueda intencionada. O sea, necesitamos buscarlo, ir a buscarlo porque es tan frecuente y se nos puede ir fácilmente, ¿sí? Algo importante que comentó la doctora Alcorta es el tratamiento no farmacológico. Creo que todos los pacientes en cuidados paliativos, pero más los que tienen alto riesgo de desarrollo de delirium, deben tener un tratamiento no farmacológico que tiene que ver con la orientación, con el cuidado del ciclo sueño-vigilia, la exposición a luz, las actividades diurnas, ¿sí? Etcétera, durante todo su tratamiento que puedan recibir por un equipo de cuidados paliativos.
Algo interesante también es la búsqueda de la reversibilidad. Estos tres momentos diferentes que un artículo del Dr. Hugh que les puedo compartir es interesante. Es el momento en el que un paciente tiene una buena funcionalidad y que su esperanza de supervivencia es alta. En ese momento, pues, la búsqueda de una reversibilidad, la búsqueda es importante. Hay otro intermedio en el que, híjole, ya no es tan alta su esperanza, su supervivencia, su esperanza de vida. Bueno, ahí vamos más sobre paliación, sobre tal vez una búsqueda de reversibilidad, pero más hacia una paliación de síntomas. Y pacientes que se acercan ya al final de la vida, vamos sobre la paliación de los síntomas asociados al delirio, ¿sí? Algo importantísimo que también comentó la doctora Alcorta es la psicoeducación, ¿sí? La familia y el personal de salud debe de ser pero muy bien capacitado, explicado, porque eso disminuye una gran carga sobre la familia, pero también aprenden a identificar los síntomas, aprenden a utilizar los fármacos, aprenden a controlar los síntomas, siempre con nuestra supervisión. Es importantísimo siempre la psicoeducación en familia, que también se asocia con sobrecarga, con depresión, con ansiedad, con abandono, ¿sí? Cuando un paciente, sobre todo pacientes crónicos, con delirio que podemos tener. Algo importante es establecer objetivos específicos, hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Los diagnósticos diferenciales es importante. Comentaba la doctora Leticia Asensio sobre diferenciarlo con depresión. Muchas veces llegan y me piden valoración, ahora ya, ¿no? Hace algunos años sí, me pedían valoraciones por depresión y pacientes estaban en delirium, ¿no? La realidad es que esto ha cambiado de manera importante. Y algo que comentaba el doctor Napoleón, los tratamientos individualizados, ¿no? Y contaba el doctor Cacho, es individualizar estos tratamientos, identificar cuáles son las causas, porque muchas veces esto puede cambiar. No siempre es el uso de bloqueadores dopaminérgicos y serotoninérgicos, sino que también tenemos otras estrategias para el control sintomático del delirium. Y bueno, no sé, tenemos 3 minutos, doctora Alcorta, no sé si quiera agregar algún otro punto de manera concreta. No, hiciste muy buen resumen, la verdad, excelente. Yo solamente recordar que la prevención es trabajar con la familia y con el paciente mucho tiempo antes de que estemos al final de la vida y que sepan estas recomendaciones que ya mencioné, sobre todo no abrumar al paciente, que es una de las situaciones más comunes al final de la vida. De pronto todos quieren estar y todos quieren participar y no es lo adecuado. Hay que hacer una organización de la familia y una organización del servicio médico. Perfecto, doctora. Doctora Dalia, ¿algo más que quiera agregar? Sí, efectivamente, el principal tratamiento del delirium es el conocimiento tanto para el cuidador como para la familia y de todo el equipo de salud. Efectivamente, el tratamiento multidisciplinario, e interdisciplinario del paciente paliativo con delirium, pues nos involucra a todos y como dice la doctora Alcorta, pues iniciar desde el conocimiento de que puede pasar, el paciente tiene algún factor de riesgo y no solamente esperar a que el paciente esté en un franco estado agónico, donde muchas veces pues ya empezamos a ver muchas otras cosas Bien. en descontrol. Muchas gracias por la invitación. Sí, doctor Cacho, ¿algún otro punto que sea interesante? Quizás puntualizar que es una enfermedad que muchos han visto, pero quizás pocos saben tratar y abordar de manera en conjunta, ya que empezar a jugar en equipo todos para que el beneficio sea real para el paciente y la familia. Gracias por la invitación. Doctor Napoleón Sánchez. Pues solamente igual puntualizar que es una patología que vemos frecuentemente, que es muy compleja y como vimos, pues hay que hacer una investigación importante en cuestión de causas y establecer muy bien los objetivos del tratamiento en conjunto con la familia en este caso y también, bueno, diferenciarlo de depresión, de otros trastornos síndromes neurocognitivos y demás, hacer un buen diagnóstico diferencial. Perfecto. Solamente me queda agregar sobre el uso de escalas. Es importante el uso rutinario de escalas como el CAM, ¿sí? Y tal vez, pues bueno, esto nos ayude a
objetivizar un poco más y tener de manera rutinaria los diagnósticos tempranos y adecuados para esta población que atendemos. Muy bien, pues no me queda más que agradecerles a la doctora Alcorta, a la doctora Dalia Vázquez, al doctor Bernardo Cacho, al doctor Napoleón Sánchez. Su participación en esta mesa es muy enriquecedor. Nos queda muchísimo por aprender, muchísimo por hacer, por describir en nuestras poblaciones. Y bueno, pues nos vemos el próximo año en la siguiente RAM. Gracias a todos los que están a distancia, están como participando y observándonos. Gracias. Gracias, un privilegio estar con ustedes. Saludos. Listo. Un minuto antes. Súper bien. Súper. Pues así debe ser. Vamos. Ya tienes a todos conectados, excepto a Idaí. Gracias, doctora. Doctor Cacho. Gracias, doctor. Doctor. Vámonos. Sí quiero mi agua.